unidos para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Explotar ilegalmente el agua aquí en la entidad. La familia Calzada en Querétaro tenía concesiones de agua para riego agrícola. ¿Qué quiere decir que tenga concesiones de agua para riego agrícola? Que no paga el agua. Bueno, pues estas declaraciones que parece que son cada vez más comunes desde la presidencia de la República y que apuntan particularmente a algunos temas pendientes aquí en Querétaro. Y mientras tanto, el gobernador del estado, Mauricio Curi, dice que será la Conagua la que deba revisar el tema de la concesión administrada por la familia Calzada y que fue señalada por la presidenta Claudia Sheinbaum de uso indebido. Dice Mauricio Curi, gobernador, que su gobierno se encuentra en favor de la ley y que se va a alinear a lo que sea que la Conagua determine en este caso. Siempre estaremos a favor de la ley y en este caso fue una concesión que dio la Conagua y ya había sido clausurada y después la volvieron a abrir, la volvieron a clausurar y es un tema que tendrán que resolver ellos. Y en otras cosas, el día de ayer, un grupo de periodistas se manifestaron a nombre, por supuesto, de prácticamente todo el colectivo de mujeres periodistas y reporteras, mujeres conductoras y líderes en algunos medios de comunicación. Estuvieron ahí en el Café con Curi, en una rueda de prensa, exigiendo que el gobierno del estado y la Secretaría de las Mujeres se pronuncie luego de los comentarios misóginos del director del Diario de Querétaro, Mario León Leiva. El gobernador del estado dijo que en su gobierno existe cero tolerancia a la discriminación de género y delegó la postura, el posicionamiento y la negociación, que no era tal, con el secretario de gobierno, Eric Gudiño, para revisar la situación, dice, y dice el gobernador, seguirán atentos para llevar a cabo las medidas necesarias. ¿Usted cree? Vamos a escuchar al gobernador. Desde el inicio de mi gobierno he sido sumamente claro. Cero tolerancia a cualquier tipo de discriminación de género y he dado instrucciones, y vuelvo a repetir ahorita, y que son determinantes. Bueno, pues hoy vamos a platicar con algunas mujeres periodistas que están dentro de este movimiento y que nos explicarán a detalle qué es lo que sucede y qué es lo que buscamos como gremio periodístico. Durante esta semana se va a realizar la presentación del proyecto que la Secretaría de Gobierno Estatal, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Estatal, la Comisión Estatal de Infraestructura y Áreas Públicas y Movilidad Municipal en materia de estrategia de movilidad y obras complementarias a las estaciones del Tren México-Querétaro. Esto sucederá esta semana, según dio a conocer el titular de la Secretaría de Gobierno en el Estado. Y se están presentando alternativas y obras complementarias a la estación. Ya se hizo una exposición por parte del gobernador, sobre todo de lo que es la estación en el Marqués. Y en otras cosas, le comparto que el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro confirmó que ya hay 50 casos activos de gusano barrenador en el estado. De estos, 22 se encuentran en Landa de Matamoros, 10 en Jalpan de Serra, 9 en Pinal de Amoles, por mencionar algunos de los que están confirmados. Ya están encabezando operativos para controlar la plaga lo más pronto posible, pero en tan solo una semana ya están confirmados 10 casos más. La semana pasada yo le hablaba de 40, hoy ya estamos hablando de 50. En la zona serrana, en las últimas semanas hemos tenido ya presencia de esta plaga, en la cual ya llegó a través de la mosca, prácticamente ahora sí ya llegó. Bueno, ya llegó, dice, a través de la mosca, y eso es
severamente delicado porque se puede propagar de forma mucho más rápida. La edición del Vía Crucis de la Cañada de este 2026 ya está lista con los operativos de seguridad y protección civil. Se van a desplegar 102 elementos, 43 unidades de protección civil, además de 67 unidades de la Policía Municipal y total coordinación, dicen, con la Policía Estatal. Uno de los eventos religiosos más importantes de la zona metropolitana. Estas 2 últimas semanas se han realizado recorridos en el Cerro del Bautisterio principalmente y en todo lo que tiene que ver con la avenida Emiliano Zapata, que es donde se realiza esta representación. A mí me parece que San Luis Potosí y Querétaro compiten con la calidad de la procesión del silencio y de estas manifestaciones. También San Luis Potosí tiene una amplia variedad de eventos religiosos que son de mucho impacto turístico, igual que Querétaro. La procesión del silencio y esta representación del Vía Crucis en la Cañada tienen una convocatoria incluso internacional. Y a propósito de estos eventos, se van a dar por lo menos 180 permisos para vender durante la representación del Vía Crucis en el Marqués. Esto podría generar una derrama económica de poco más de 3 millones de pesos con esta edición del Vía Crucis, en la que esperan lleguen poco más de 30,000 personas. Asimismo, habremos de trabajar en 4 zonas plenamente identificadas y con el comité, que es la zona A, que contempla Avenida Venustiano Carranza y el Jardín. La zona B es la contemplada de Emiliano Zapata, de la iglesia a lo que conocemos como la Guayaba. Y en información de carácter nacional, la madrugada de este martes fue distribuido a los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos el proyecto de dictamen de la iniciativa del llamado Plan B sin cambios de fondo. En lo referente a la revocación de mandato, se precisa que en este ejercicio se podría realizar el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio de gobierno, lo que abre la posibilidad de que justo no se discuta en el 2027 esta revocación de mandato. Abre la puerta para que se discuta en el Senado de la República y después en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, pues la posibilidad de que la revocación de mandato se mande al 2028 y no sea votada en el 2027. Y también en información de carácter nacional, autoridades federales y estatales de México hallaron a 229 migrantes, entre ellos 17 menores de edad, dentro de una caja de tráiler que estaba resguardado en un depósito vehicular en donde se cumplen infracciones en la ciudad de Jalapa, en Veracruz. Según los medios locales, el hallazgo ocurrió luego de que el vehículo fuese remolcado a este lugar y los trabajadores escucharon gritos de las personas al interior de la caja. Imagínense, 229 migrantes dentro de una caja de tráiler y que fue remolcado a un depósito vehicular. En las declaraciones a medios, el subsecretario de Gobierno de Veracruz, José Manuel Pozos, precisó que tienen localizados a estos 229 migrantes, 17 menores de edad. El funcionario dice que el tráiler fue asegurado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en el municipio de Emiliano Zapata, luego de un presunto reporte de robo. La mayoría de los migrantes provienen de países de Centroamérica y algunos presentaban deshidratación, pero en general, dice la autoridad, todos se encontraban bien y por supuesto el conductor del vehículo fue detenido. Son las 8:10. Hoy es martes empresarial y tenemos invitados especiales. No se vaya, Coparmex Canacintra y la Secretaría de Participación Ciudadana del municipio de Querétaro en esta cabina. Voy al corte, no le cambie, usted está en la frecuencia correcta, está escuchando Así las Cosas Querétaro por la señal de W Radio. 1310 de amplitud modulada en la zona metropolitana, 90.1 de frecuencia modulada en la zona conurbada y por supuesto cualquiera de la plataforma digital que usted prefiera. Solamente búsquenos como W Radio Querétaro y por supuesto que va a escucharnos. Voy al corte, regreso. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos.
Son las 8 de la mañana ya con 17 minutos. Gracias por continuar en esta sintonía en W Radio y aquí en el estudio. Le agradezco mucho a Betty Hernández Rojas, presidenta de la Coparmex aquí en el estado. ¿Cómo estás, Betty? Buenos días. Muy bien, afortunadamente, muchas gracias. Gracias siempre por la oportunidad de estar aquí compartiendo micrófonos. Muchísimas gracias, Betty. Bendito, casi bendito entre las mujeres, Alfredo Sagún, presidente de la Canacintra. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Hola, muy bien. Buenos días, Betty. Buenos días. ¿Dos Bettys? Sí, claro, muchas gracias. Betty 1 y Betty 2. Betty Marmolejo, te agradezco mucho, mi querida Betty, secretaria de Participación Ciudadana, hoy invitada de esta mesa empresarial. ¿Cómo estás, Betty? Bienvenida. Bien, muy contenta de compartir los micrófonos con ustedes y, por supuesto, de saludarlos, amigos de muchos años. Muchísimas gracias, Betty. Bueno, pues hoy vamos a platicar justo de este punto toral que me parece está despertando en los últimos, yo diría, 10 años. No sé cómo lo perciban ustedes, pero me parece, o hasta menos, como 15, no se crean, fue un chiste Peña Nieto. A ver, son menos de 10 años, creo yo, unos 4 o 5 años en que la participación ciudadana ha sido vital para este país, pero particularmente en Querétaro, yo alcanzo a mirar que hemos superado ciertas barreras en materia de participación ciudadana y como eso está reconstruyendo o deconstruyendo esta sociedad para proponer formas distintas de organizarnos. Sí. Betty. Qué bien que lo mencionas, Claudia Ivonne. Creo que no se había visto en el discurso, en los hechos, tanta alusión a la necesidad de la participación ciudadana como en los últimos tiempos. En la Coparmex, en cambio, la verdad es que debo decirlo que está en nuestros principios fundacionales. Desde hace 96 años, cuando se crea el organismo, es uno de los principios de acción y justo precisamente en este momento posrevolucionario en el que se estaba dando el sindicalismo y los empresarios del norte se preguntan que por qué solo sindicalismo en una de las partes de lo que se integra en la empresa y no de los empleadores o patrones. Entonces, ahí es cuando se crea la Coparmex y el principio es eso, tenemos nosotros también que ser una voz que esté en las mesas, una voz que esté considerada para pues todas las políticas que puedan generarse y no solo empresariales, y eso es quizá un distintivo de la Coparmex, que no estamos solamente en ámbitos empresariales, estamos en general como ciudadanos, porque eso es algo que decimos, antes de ser empresarios somos ciudadanos. Entonces, bueno, afortunadamente podemos contar muchísimas historias que el tiempo no alcanza, pero por ejemplo aquí en Querétaro, la Coparmex fue impulsor de la ley 3 de 3, nació de una comisión que tenemos en la Coparmex y de ahí se llevó al Congreso y finalmente pues se hizo inclusive esta ley estatal. Tenemos también una gran influencia en el nacimiento y después desarrollo de las direcciones, secretarías direcciones de mejora regulatoria, por ejemplo, y es algo que es un trabajo que seguimos haciendo de la mano de las autoridades municipales y estatales. Por supuesto, claro. Y como bien lo dices, Betty, me parece que el principio básico de la creación de una cámara está ahí, ¿no? En la participación ciudadana, claro. Alfredo. Sí, por supuesto. Fíjate que nosotros como organismo empresarial también somos muy afectos a tener negociaciones con el gobierno federal, con el gobierno del estado, para promover o para agilizar desde trámites con empresarios hasta llevarlos a un buen fin, siempre mejorando las condiciones del empresario y empatándolas con el gobierno. Para nosotros la mejora regulatoria es básica para poder crecer y seguir haciendo que los empresarios crezcan. Claro. Es muy importante el papel que lleva hoy Betty. La verdad es que la felicito y creo que está haciendo un gran papel. Y por supuesto el Estado está dispuesto a hacer desde hace ya muchos años esta parte de la negociación y esta parte de escuchar a los empresarios para poder mejorar las condiciones de apertura de empresas, de negocios
Y bueno, en eso estamos. Canacintra está siempre dispuesto para apoyar a todos los empresarios y estamos nosotros muy contentos de que la mejora regulatoria tiene que ser así, con una apertura concreta para los empresarios y poder hacer que las condiciones favorezcan para ambas partes. Oye, yo lo diría de otra forma, Alfredo, Betty, es que ya no hay de otra, ¿no? O sea, es decir, Correcto. ya el gobierno se encuentra en un punto de quiebre en el que sí o sí escucha a la ciudadanía, organizada o no organizada. El tema es que hoy ya los tiempos obligan a que esto de la escucha y de la participación ciudadana no sea una concesión, sino una auténtica obligación asumida, Betty. Sí, de Betty hecho, Marmolejo. Muchas gracias a todos. De hecho, la participación ciudadana es un derecho humano. Claro. Es un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales, nacionales y locales, que señala esa posibilidad de que las personas podamos ser parte de las decisiones colectivas, parte de las decisiones de interés público. Y a su vez, la participación ciudadana es una gran responsabilidad, porque se tiene que hacer con conocimiento, se tiene que hacer con respeto, se tiene que hacer Claro. con propósito, por supuesto, de beneficiar al mayor número de personas que conviven con nosotros en esta sociedad. Y en ese sentido, mi reconocimiento a los organismos empresariales, porque ellos son participación ciudadana en ejemplo de lo que ellos hacen para encauzar los temas de su gremio, también para compartir con los habitantes, con los ciudadanos, con las autoridades, temas colectivos como lo que tiene que ver con la responsabilidad laboral, la responsabilidad ambiental, la responsabilidad ética, de pues que esta sociedad conviva de una forma más armónica. Por supuesto. Y ahí, Betty, me quiero detener. Una cosa es cómo se organizan las empresas dentro de las cámaras, que eso bien lo conoce Betty, lo conoce Alfredo, y hasta conocen las historias y los orígenes, ¿no? De esta necesidad de organizarse como empresas o como instituciones en lo particular. Pero ¿hasta dónde llega el impacto de estas organizaciones, Betty, en la construcción de políticas públicas o en la reconstrucción o deconstrucción de una política pública desde los gobiernos? Bueno, pues en este periodo administrativo se crea la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, y esto habla del compromiso y de la importancia que tiene este tema en la agenda pública del municipio de Querétaro, y como bien lo comenta Betty, pues nos hemos reunido con diferentes sectores, uno de ellos el empresarial, en lo cual estamos haciendo iniciativas conjuntas, estamos arrastrando el lápiz, estamos desarrollando también ideas que no pueden ser diseñadas desde el escritorio, tienen que ser ideas diseñadas junto con la gente, con quien vive directamente las situaciones, y en este caso, la importancia de la participación ciudadana es fundamental para que los proyectos que se lleven al cabildo, los proyectos que se lleven a la política pública, sean con esencia ciudadana. Sí, claro. Y ahora, ¿cómo aterrizamos esa esencia ciudadana, Betty, Alfredo? Yo se los preguntaría, porque una cosa es que dentro de una empresa nos organicemos, ¿no? Y nos organizamos a lo mejor bien o mejor en función de la cantidad de personas que somos y en la cantidad de intereses y propósitos que tenemos. Pero de la organización interna a la organización con el gobierno, ¿cómo es el paso? Yo creo que es destacable el nivel de vinculación que hay hoy de los organismos empresariales, con las diferentes instancias de gobierno. Esta vinculación, esta apertura que nos da, por ejemplo, la secretaría que encabeza Betty Marmolejo, nos permite estar en las mesas y llevar la voz de nuestros representados. Y estas voces se generan en las comisiones de trabajo, que conozco también las comisiones de Canacintra, las de Coparmex, que son temáticas, que son, algunas son sectoriales, otras son de desarrollo, otras son de diferentes enfoques, pero finalmente, por ejemplo, en nuestra comisión de mejora regulatoria, pues se generan, primero se recaba toda la percepción de los usuarios como empresarios de estas ventanillas. Tenemos expertos en la materia, y después cuando estamos en estas mesas con el municipio, por ejemplo, es que compartimos esta visión. También es cierto que a veces nosotros provocamos las mesas. Quiero hacer referencia a un programa que tenemos desde el año pasado y que estamos continuando este año en Coparmex, que le llamamos la Mesa Intermunicipal
de coordinación socioeconómica. Y estamos trabajando 2 temas. Uno es uno, creo que ya lo he mencionado en alguna ocasión anterior, de corte humanista, pero al final redunda o el enfoque es hacia la seguridad. Y para crear seguridad necesitamos crear, antes que nada, una cultura de paz o fortalecer una cultura de paz. Ahí hemos tenido, afortunadamente, la presencia continua, permanente, colaborativa de Betty Marmolejo en estas mesas, y le estamos trabajando además con la representación de 6 municipios. Y de igual manera, en esta estructura, estamos llevando a cabo también el segundo proyecto, que es la homologación de trámites, de trámites municipales, que ya desde a finales del 2025 quedó instalado, digamos, un modelo de homologación básico entre los 6 municipios, a partir obviamente del trabajo hecho de no solo colaborativo, sino consensuado, que eso es bien interesante. Logramos tener la voluntad de los representantes de estos 6 municipios para no solo una simplificación, sino realmente un replanteamiento de este trámite tan importante como es el de licencia de funcionamiento. Ya, y cuando, lo voy a decir de manera muy simple, que ustedes van a ahondar de manera mucho más detallada, pero es como decir que, pues, si tienes garantizada tu subsistencia, tu cotidiano, económicamente hablando, si tienes resuelta la vida, es decir, como panza llena, corazón contento, ¿no? Es decir, si no tienes este agobio de perseguir la chuleta, lo digo coloquialmente, pues entonces todo lo demás me parece fluye de manera mucho más sencilla, ¿no? Sí, creo que ahí se aplica la pirámide de Maslow, pero para las empresas. Nosotros también decimos justamente una empresa, generalmente una micro pequeña empresa que está tratando de subsistir, de llegar al pago de la siguiente nómina, etcétera, que está muy, muy estresada en todos términos, no puede dedicarse, por ejemplo, a otros temas que nosotros le llamamos responsabilidad social. Claro. Pero a veces tenemos esa impresión. Sin embargo, ya también depende de la naturaleza de cada uno de los empresarios, de las empresarias, porque a veces hemos visto pequeñas empresas realmente muy pequeñas con muy buenas prácticas de responsabilidad social. Yo creo que también eso sucede también entre los individuos. Pero sí, es cierto que conforme va uno avanzando en la estabilidad del negocio, hay esta obligación, y eso es parte también de lo que hacemos, de estar sensibilizando al empresariado en esta obligación de que hagamos algo más por nuestro entorno, nuestro entorno físico, por nuestra comunidad, empezando en casa por la calidad de vida de las y los trabajadores, y luego los entornos inmediatos, y pues, el Estado, el país, y también desde el punto de vista del impacto que tenemos en este entorno con las cuestiones de ambientales. Claro, Alfredo, ustedes conocen bien también ese trabajo. Tú nos has platicado aquí en el estudio sobre este criterio de responsabilidad social que aplican las empresas que están afiliadas a Canacintra. Sí, los industriales, como bien lo hemos platicado, Claudia, son personas que están activamente buscando la mejora continua, tanto de las empresas, de los trabajadores, y por supuesto, con la participación ciudadana que tienen los industriales, armamos un gran equipo con el gobierno que lleva muchos años. El crecimiento de Querétaro, la certidumbre que tiene Querétaro y el entorno que hoy tiene Querétaro no es un tema de la casualidad, es un tema en conjunto que ha trabajado el gobierno, los industriales, proponiendo técnicamente cosas viables para los empresarios, para los queretanos y para la industria. Esta parte, por eso sigo insistiendo que lleva ya un par de años, muchos años, unos 10 años, con una mejora continua para poder hacer una vinculación entre el gobierno, entre los industriales, y con propuestas para mejorar el entorno social, económico y desde luego ambiental de este querido Querétaro. Hemos tenido un gran crecimiento en conjunto con el gobierno, y desde luego desde Canacintra pues tenemos, como bien lo dice Betty, tenemos muchos consejos
que se dividen en ecología, en ambiente, en medio ambiente, en tema social, en tema de beneficencia pública, y todo ese entorno, en conjunto con el gobierno, nos da lo que hoy tiene de resultado Querétaro. Un gran crecimiento, un gran impacto y una gran sinergia entre las cámaras con el gobierno, y Querétaro por eso sigue creciendo, claro, y creciendo ordenadamente. Claro. Betty, ¿hasta dónde el gobierno puede capitalizar lo que ya en la sociedad civil, a través de las empresas o de las industrias, se está organizando? Porque, perdóname que lo diga así, Betty, pero entre el gobierno y la sociedad civil a veces no se sabe quién puso el huevo, ¿no? O sea, ¿quién es primero, el huevo o la gallina, no? Sí, y bueno, ahora que exponían, se me vino a la mente una provocación, una invitación. Nosotros tenemos recientemente aprobado nuestro reglamento de participación ciudadana del municipio de Querétaro, el cual establece 11 mecanismos de participación ciudadana. Puntualmente, creo que los que pueden ser ejercidos por el sector empresarial son la iniciativa ciudadana, que es para reglamentos, para actualización normativa, también lo que puede ser la opinión técnica desde la expertise de sus comisiones y de sus agremiados, y también el cabildo abierto, que es incidir directamente en el espacio que se tiene en el órgano municipal para pues debatir, opinar sobre temas que se están tratando a nivel municipal. Es una invitación, pero también es una provocación, porque eso es lo que hace grande a Querétaro, ¿no? Claro. El que la ciudadanía pueda tener estos espacios de forma reconocida también por la normativa, y que esto pueda generar beneficios para el Querétaro que todos queremos seguir construyendo. Sí, por supuesto. Y para ir perfilando el cierre de esta conversación, el tiempo nos está alcanzando muy rápido. Yo quisiera preguntarte, Betty Marmolejo, Betty Hernández, Alfredo Sagún, cómo en la práctica, en el cotidiano, se refleja esta coordinación de las empresas con esta responsabilidad social y lo que el municipio genera a partir de justo el compromiso social que las empresas en Querétaro tienen o no tienen, no lo sé. Sí, bueno, pues en las mesas que estamos teniendo, particularmente con Coparmex, hemos venido construyendo como esa ruta, y en el tema de cultura de paz ya se hizo un diagnóstico junto con jóvenes voluntarios de las universidades que colaboraron a través de Coparmex. Este diagnóstico nos permite presentar las propuestas en materia de seguridad, sobre todo en la prevención, y que están próximas a formalizarse por parte de Coparmex. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con mejora regulatoria, en cual también tuve el gusto de compartir la mesa con otros 5 municipios, se hizo una proyección de la actualización de reglamentos que se va a presentar de manera formal ante los 6 municipios para que sus cabildos aprueben las reformas que son necesarias para aperturar pues ese equilibrio para el sector productivo. Pongo un ejemplo, y que es algo que queremos destacar muchísimo, que surgió en esta mesa con Coparmex, es en el caso de Querétaro, la licencia ejidal. Esto va a dar incorporación a la vida económica formal a todo el sector rural del municipio de Querétaro, que ya nos estábamos tardando, ¿no? Sí, pero muchísimo. Oye, pero además el concepto, o sea, no estás perdiendo de vista la figura básica en este país, que es el ejido, ¿no, Betty? A ver, cuéntame. Pues sí, creo que justamente el poner en la mesa, alrededor de la mesa, a los representantes que conocen de cada municipio, que conocen estos temas, que son receptores de las demandas de los usuarios, desde luego la visión empresarial, pero ha sido muy interesante el diálogo que se da entre ellos mismos como autoridades, porque a veces yo entiendo que las dinámicas no nos permiten tener justo eso, el diálogo. Entonces nos vamos quedando con visiones aisladas, y cuando estamos literalmente ejerciendo esa función de mesa redonda en la que todos nos vemos, en la que todos intercambian puntos de vista, es que se pudieron avanzar muchas temas que a lo mejor no estaban suficientemente visibilizados, como es el caso, por ejemplo, de esta gran importante comunidad rural que está en el municipio de Querétaro, que todo el mundo nos vamos con la idea de que es 100% urbano, y no es así. Entonces, creo que es lo que el resumen es que es importante
el diálogo. Por eso siempre hemos dicho que necesitamos más espacios de diálogo, construir sobre las coincidencias, dejar escuchar las diferencias, porque también nos enriquece los otros puntos de vista, pero definitivamente yo celebro que, como ya había mencionado Alfredo, tengamos en Querétaro esta buena disposición, este buen ambiente de diálogo y coconstrucción de los lo que siempre hemos dicho en esta triple hélice. Sí, por supuesto, esa triple hélice que ya es hasta de 4, ¿no, Alfredo? Ya esta hélice que sí, ya es de 4. Ya es la autoridad, las escuelas, los empresarios y la sociedad civil organizada, ¿no? Es correcto. Y los medios de comunicación. Y los medios de comunicación. Sí, por supuesto, porque a través de los medios de comunicación socializamos, compartimos, incidimos de alguna manera y se construyen narrativas, ¿no? Es lo que yo siempre he dicho. Estamos prácticamente por cerrar. Yo quisiera preguntarles, Alfredo, Betty Marmolejo, ¿hacia dónde va esto entonces, este acercamiento, mi querido Alfredo? Yo quisiera que esta parte que está haciendo Coparmex muy, muy importante para estos 6 municipios, y con Betty, con la participación ciudadana y con todos los industriales y los empresarios que tenemos, ojalá pudiéramos llegar a una ventanilla única de gestión empresarial. Okay. A mí me encantaría, porque esto lo hemos propuesto desde hace muchos años en diferentes lugares, en donde puedes, quien se acerque con el aval de algún organismo empresarial, con estudios y con acuerdos entre el gobierno y la sociedad y los industriales y Coparmex o Canacintra, pudieran abrir en 24 horas una empresa. Órale. ¿No? Con un proyecto para poder ponerte en orden en lo que vas caminando, ¿no? Claro. Digo, obviamente tendría que pasar por esto. A mí me encantaría, a lo mejor es un sueño que tengo desde hace muchos años, pero así como hace muchos años empecé aquí en Querétaro con el Observatorio Ciudadano, hace algunos años que yo fui presidente de San Juan, organicé ese Observatorio Ciudadano, que ahora ya sigue en Querétaro, ¿no? Uh-huh. Pero lo que tengo que decir es, sería un sueño muy importante que esto se pudiera lograr con un aval de un organismo empresarial o de ambos, ya nos podríamos de acuerdo, para que todos los municipios pudieran abrir inmediatamente cualquier negocio pequeño, mediano o grande que esté en condiciones en lugares donde tiene que participar o poder aperturar, para que esto pues sea una agilidad mucho más rápida para cualquier entorno empresarial. Claro que esto favorecería a todos, no solamente a la propia empresa, sino a toda todo el salpique que hace una empresa nueva y que le aporta posibilidades de crecimiento económico a quienes se involucran de manera directa o indirecta. Mi querido Alfredo, sé que te tienes que ir. Nosotros también tenemos que ir a un corte comercial, un corte de estación, y regresamos para seguir en esta mesa de discusión, esta mesa de diálogo. Mi querido Alfredo, que le vaya bien. Oye, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Vámonos al corte, son las 8:39, 8:40 y regresamos para irse. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Bueno, pues estamos en el cierre de esta mesa empresarial y Betty Marmolejo, Betty Hernández Rojas, presidenta de la Coparmex, ¿a dónde vamos? Es decir, ¿qué sigue después de esta organización? Hablaban ustedes de cultura de paz y me parece que hay que aclararle a la audiencia que la cultura de paz no necesariamente significa, o no solo significa ausencia de guerra, ¿no? Es toda una cultura social que busca el bienestar máximo de un ser humano. ¿Lo dije bien, maestras, o me faltó algo? No, excelente, mi querida Claudia. Fíjate que nosotros cuando se propuso el tema en la mesa, es justamente en la intención de construir desde un lenguaje, si me permiten el adjetivo, positivo, abonar a pues estos temas de seguridad que son tan necesarios en cualquier espacio y desde luego en este México, tristemente, que ha dado mucho que hablar de la violencia en diferentes regiones del país. Entonces, lo que nosotros decimos es, desde luego, a ciertas autoridades, a la dirección, a las policías, etcétera, les toca trabajar por la seguridad desde la inseguridad, desde los delitos, dado, desde ¿no? los delitos. Uh-huh. Y nosotros dijimos, vamos a construir algo desde el origen, que es la estabilidad que se construye cuando hay paz en una comunidad, claro, en una familia y después en una comunidad. Claro. Y entonces estos trabajos han sido
moderados por Mara Montañez, que es quien ha estado construyendo también una serie de conceptos de cuáles son las conductas. Fíjense, cuáles son las conductas en lo individual que cuando se socializan construyen comunidades sólidas, congruentes con el bienestar común. Okay. Entonces, desde ahí se construye un termómetro de la paz en el que de manera gradual, como cualquier termómetro, cualquier instrumento que tiene escalas, vamos de lo mínimo vamos avanzando, vamos subiendo, y entonces desde, por ejemplo, una conducta básica social, que es el saludarse entre vecinos, y ahí cómo va creciendo. Y en esta primera etapa lo que se hizo fue precisamente hacer cerca de 7,000 encuestas en 4 colonias, barrios o comunidades que cada uno de los municipios seleccionó. Se levantan estas encuestas para saber cómo se está viviendo este ánimo de comunidad o falta de en estas pues localidades seleccionadas. De ahí se seguirán construyendo pues precisamente cómo impactar entonces en la implantación de mejores conductas de paz, pero desde luego esto es muy complejo, ¿no? Sabemos que nuestro proyecto tiene obviamente alcances limitados, pero ha sido muy interesante el camino. Nuevamente comento la importancia de reunir en mesas plurales, que aunque tenemos la representación, claro, de los empresarios y por otra parte de nuestras autoridades municipales, finalmente pues siempre hay pluralidad de percepciones, de opiniones, y eso lo ha enriquecido mucho. Fíjate que ahorita que hablabas, Betty, yo me acuerdo de justo cómo se fue organizando el movimiento zapatista, toda proporción guardada, por supuesto, pero el movimiento zapatista se organizó primero como este comité clandestino revolucionario indígena y después fue evolucionando a estos pequeños grupos, un poco, insisto, toda proporción guardada. Claro. El ejército zapatista organizó los pueblos autónomos en función de algo que ellos les llaman caracoles. Y caracoles porque se organizan a partir del sentimiento, de la intuición básica, como es el saludo, como es el acompañamiento, como comunidad, como incluso las mujeres tienen la voz cantante en los municipios zapatistas, ¿eh? Las mujeres han expulsado a los varones que se drogaban o que tomaban alcohol, y hoy en un municipio autónomo zapatista justo se respira este ambiente de comunidad, que les ha costado un chorro de tiempo, por supuesto, más de 30 años seguramente, pero hoy los municipios autónomos tienen este principio al que tú te refieres, Betty, construcción de una cultura de paz basada en términos súper básicos de convivencia social. Ahora la trasladamos a este lado, y cómo es que las empresas, a partir de esta incidencia, van construyendo sociedades pues desde esta cultura de paz. Betty. Sí, pues creo yo que lo que está haciendo Coparmex es de gran alcance, porque están poniendo el tema en la discusión pública. Nos están sentando a todas las autoridades a que le demos la importancia que merece a estos dos temas, tanto el de la cultura de paz como el de la mejora regulatoria, para que pues todos accedamos a esos dos derechos tan importantes. 1, la seguridad, y 2, la vida laboral y el poder tener el sustento familiar. Oye, y como lo dices, Betty, qué interesante, lo voy a aterrizar. Estos dos derechos humanos que se intentan garantizar en la práctica y en el papel están de facto garantizados por un gran derecho humano, que es la participación ciudadana, ¿no? Así es, por eso mi reconocimiento total a Coparmex, porque están poniendo el tema, están centrando el esfuerzo, el compartir todas las experiencias, también nos están llevando a todos a la misma mesa, y en este sentido el presidente municipal también me llamó, se reunió con Betty le presentó las propuestas y me comisionó el seguimiento de las propuestas. Entonces, de nosotros va a depender también muchísimo que estas iniciativas
lleguen a buen puerto. En primera instancia, lo que tiene que ver con reformas reglamentarias y en segunda instancia, pues, la ejecución de programas sociales o de programas públicos. Oye, Betty 1, Betty 2, Betty Hernández, Betty Marmolejo, ¿hay tiempos, hay plazos? ¿Tienen establecida una fecha en la que pudieran entregar como un primer entregable? Sí, en diciembre pasado, que estábamos cumpliendo, pues no el año completo porque iniciamos en marzo de 2025, pero sí al término del ciclo, se entregaron, perdón la redundancia, se hizo la entrega de estos resultados, es decir, estos entregables, que en el caso de Cultura de Paz, pues fueron el resultado de las encuestas levantadas como una fotografía. Aquí no se trata de evaluar quién está mejor en relación a cuál de los criterios, no. Aquí lo que es solamente saber justo cómo estamos en cada uno de los municipios. Sabemos que, bueno, no es una muestra representativa por el número de encuestas, pero nos da una primera imagen de dónde partimos. Y este segundo año, la idea es poder construir ya acciones que puedan impactar, que puedan cambiar un poco estas percepciones que se tienen en cada una de estas comunidades. Mira, entonces, eso es lo que estaremos entregando en diciembre de este año. Muy bien. Mi querida Betty, tengo que cerrar, Betty Marmolejo, ¿hacia dónde vamos con estos resultados que ya entregó Coparmex y cómo tú capitalizas en la práctica, pues este elemento que tienes, que me parece que también es importantísimo para el municipio, ¿no? Un trabajo que hace la sociedad civil organizada y que el municipio también puede capitalizar. Sí, pues nosotros nos hemos propuesto, una vez que se publicó el Reglamento de Participación Ciudadana a nivel municipal, el que se activen todos los mecanismos ahí establecidos, por lo menos una vez en este periodo administrativo, y yo creo que lo vamos a consolidar gracias al apoyo de organismos como Coparmex, en este caso particularmente lo que es la iniciativa ciudadana. Estamos haciendo los detalles porque a nivel federal se reformó la ley de lo que tiene que ver con la mejora regulatoria. Entonces nosotros tenemos, hoy en Cabildo, por ejemplo, el día de hoy se hace el cambio de la mejora regulatoria al área de innovación y tecnología estructuralmente. Entonces eso nos implica tener esas previsiones para el aprovechamiento también de la tecnología, que ya tendrán que venir pues inmersas en la iniciativa que Coparmex presente al Cabildo. Pero sí queremos que se active el mecanismo de participación ciudadana de iniciativa ciudadana a través de estas propuestas. Y en lo que tiene que ver con la cultura de paz, es un cúmulo de políticas públicas. Nosotros hablamos desde la obra pública social hasta las capacitaciones comunitarias, hablábamos también de todo este tema de servicios. Prácticamente todas las funciones del municipio tienen que ver con la generación de comunidades más pacíficas. Claro, por supuesto. Bueno, el tiempo se me terminó, Betty Marmolejo, sabes que esta es tu casa, te extiendo la invitación y te reitero que las puertas y micrófonos siempre están abiertas, Betty, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Betty Hernández, muchísimas gracias, Betty, pues eres gracias de casa, ti, pues ni modo, ya el compromiso ya está aquí todos los martes por lo menos, mi querida Betty. Muy agradecida siempre, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a las dos por la invitación. Gracias, Betty. Vámonos al corte, 8:55. No... Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Son las 9 de la mañana con 1 minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana y vamos rápidamente con un resumen de la información que le estamos compartiendo en esta jornada informativa. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, exhibió el día de ayer en la mañanera del pueblo a la familia Calzada, particularmente al diputado Mario Calzada, por presunto uso irregular del agua en Querétaro. Asegura que la familia posee concesiones que le han permitido explotar ilegalmente el agua en la entidad. Y a propósito de ello, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, aseguró que será la CONAGUA la que debe de revisar el tema de la concesión administrada por la familia Calzada y que, como ya se lo compartía, pues fue señalado por un presunto mal manejo de esta concesión.
En otras cosas, el día de ayer un grupo de periodistas mujeres se manifestaron en la rueda de prensa del gobernador del estado, en donde exigieron un pronunciamiento a propósito de los comentarios misóginos y violentos de Mario Lón Leiva, director del Diario de Querétaro. El gobernador del estado dijo que su gobierno es un gobierno de cero tolerancia a la discriminación de género y conminó al secretario de gobierno, Eric Gudiño, de revisar la situación y pues llevar a cabo las acciones y medidas necesarias para que esto no se repita. Durante esta semana se va a realizar la presentación del proyecto que la Secretaría de Gobierno Estatal y junto con otras dependencias está pues preparando para pedirle a la Federación obras complementarias y estrategias de movilidad paralelas a la construcción de las estaciones del Tren México-Querétaro en la zona metropolitana. Y en otras cosas nos vamos a la sierra. Allá el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro informó que actualmente ya se confirmaron 50 casos activos de gusano barrenador en el estado. De estos, 22 se encuentran en Landa de Matamoros, 10 en Jalpan de Serra, 9 en Pinal de Amoles, por mencionar algunos. La edición del Via Crucis de la Cañada de este 2026 está lista ya con operativos de seguridad y protección civil. La intención es cuidar a los visitantes y a los propios, a quienes viven en aquel lugar. Se van a disponer 112 elementos y 43 unidades de protección civil, además de 67 unidades de la Policía Municipal y, por supuesto, total coordinación con la Policía Estatal. Y a propósito de este evento, uno de los más importantes del municipio del Marqués, en esta dinámica, en este turismo religioso, también se van a autorizar al menos 180 puestos que podrán vender diferentes productos durante la representación del Via Crucis ahí en la Cañada, en el Marqués, lo que podría generar una derrama aproximada de 3 millones de pesos con la visita de más de 30,000 personas, según el director de inspección de aquella demarcación, Andrés Martínez Ramírez. Y en la información de carácter nacional, el Plan B se va al Senado de la República sin cambios de fondo. En lo referente a la revocación de mandato, se precisa que el ejercicio se podría realizar el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio de gobierno, lo que abre la posibilidad de que justo no se realice esta consulta en el 27, sino en el 28. Pero eso es algo que tendrá que discutirse en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República. Y pese a las reuniones con los aliados, pues se dicen no hubo cambios como lo solicitó el Partido del Trabajo y quedó apartado de la misma forma. La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de materia. ¿Qué significa esto? Que bueno, si apareciera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las boletas, podrá hacer precisamente este ejercicio de difusión en favor de su permanencia en la presidencia de la República, lo que justo no han autorizado otros partidos políticos y que a partidos como Acción Nacional, por supuesto que le está causando mucho temor a propósito de un arrastre natural que podría traer la presidenta de la República al resto de los representantes populares que forman parte del partido Guinda. También en la información de carácter nacional le comparto que el día de ayer autoridades federales y estatales hallaron, encontraron y rescataron a 229 migrantes, entre ellos 17 menores de edad, dentro de una caja de tráiler que estaba resguardado en un depósito vehicular en donde se cumplen infracciones en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Según medios locales, el hallazgo ocurrió luego de que el vehículo fuera remolcado a este lugar y los trabajadores escucharon gritos de las personas al interior de la caja. Así de grave y de deshumanizante es el tráfico de personas. Esta circunstancia que se repite de manera sistemática en nuestro país, el traslado de migrantes en cajas de tráilers y muchos de ellos que mueren. Recordemos la historia precisamente de un tráiler lleno de migrantes que se encontraron, muchos de ellos perdieron la vida
hacinados dentro de esta caja de tráiler. Y en otras cosas, y rápidamente antes de irnos al corte, la presidenta de la República dijo que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre del 2014 cuenta ya con nuevas líneas de investigación, nuevas detenciones y un enfoque distinto impulsado por la Fiscalía al tiempo que se solicitó un apoyo internacional. Entró un nuevo fiscal, dice que está analizando nuevas líneas de investigación, herramientas y métodos de investigación que no se habían usado previamente, y entre ellos una valoración mucho más intensa de las llamadas de teléfono de esa noche. Parece ser que hay avances en este caso y dice la mandataria, ya están solicitando apoyo internacional y con el cual justo podrían encontrar algunas respuestas que desde hace ya más de 10 años las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa no han recibido. 9:08 a.m. Ya vámonos a un corte comercial. Hoy martes 24 de marzo de este 2026. Usted nos escucha a través del 1310 de amplitud modulada en la zona metropolitana, 90.1 de Todas las voces están en Así las Cosas. Continuamos. 9:14 a.m. ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las informaciones que se han generado en las últimas horas en el estado de Querétaro y más allá. Mire, y digo más allá porque esto que le voy a presentar es un pronunciamiento que el día de ayer llevó a cabo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. En su mañanera habló sobre las concesiones de agua. Ojo, otra vez, no solamente en el estado de Querétaro. Bueno, nosotros tocamos y tomamos lo que nos toca, ¿no? Pero la presidenta habló de concesiones a nivel nacional, solo que a Querétaro, pues obviamente, teniendo la piel tan delgada como la tienen los queretanos, pues claro que ha generado cierta polémica. Y es que se dirigió a una familia de renombre en el estado de Querétaro, a los Calzada. Como usted sabe, pues dos gobernadores, padre e hijo, y después pues un primo presidente municipal del municipio del Marqués, Mario Calzada, a quien señaló directamente de usar de manera indebida, al parecer, y esto lo subrayo, presuntamente, según lo dijo la presidenta, pues utilizaban mal las concesiones para no pagar el uso del agua, pero además explotar el recurso en beneficio personal. Vamos a escuchar lo que ayer, la presidenta en su mañanera compartió a propósito de las concesiones de agua potable. De agua de uso humano y de uso agrícola. La familia del diputado Mario Calzada, expresidente del municipio del Marqués, hace mal uso de las concesiones del agua que posee en Querétaro. Esto lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia del pueblo. La familia Calzada en Querétaro tenía concesiones de agua para riego agrícola. ¿Qué quiere decir que tenga concesiones de agua para riego agrícola? Que no paga el agua, porque así está en la ley. El agua que es utilizada para la producción de alimentos no tiene que pagar un derecho a la Conagua. Sin embargo, lo que pasaba con la antigua ley es que tenían derecho a usarlo o transmitirlo a otros usos sin reportarlo a la Conagua. Bueno, supuestamente lo tenían que reportar, pero no lo reportaban. Entonces la Conagua les da una concesión para uso agrícola, no pagan agua. Pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo, mientras la gente de a un lado no tiene agua. Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, detalló que la familia concentra 628,000 metros cúbicos en nuestra entidad, otorgados por tener la concesión de 5 títulos de pozo de agua agrícolas. Apuntó que otros de los títulos que revisaron están siendo utilizados para abastecer servicios de agua a desarrollos inmobiliarios y a un club de polo y esquí, el Marqués. Detalló que con estos cambios en la ley se le podría retirar la concesión y aplicar multas de hasta 3.5 millones
millones de pesos en estos casos de abuso. La presidenta señaló al diputado Mario Calzada por oponerse a la nueva ley de aguas, bajo el argumento de que el agua es para el pueblo, pero que en realidad era para poder continuar haciendo mal uso del líquido vital. Por su parte, el diputado Mario Calzada emitió un comunicado en donde negó las acusaciones de la presidenta de México al afirmar que cuentan con el título de concesión otorgado conforme a la normatividad vigente de la Conagua y que está debidamente registrado y en regla. Aseguró que su uso corresponde al agrícola, servicios, industrial y pecuario y que esto ha sido constatado en las visitas de la autoridad competente. Yo soy un concesionario de la Conagua y pues el día de hoy, esta mañana, fui aludido de manera directa en la conferencia mañanera y por esa razón pues es de mi interés pues tener esta participación. Decirles que los dueños de concesiones de agua no somos delincuentes. Yo soy dueño de una concesión de hace décadas. Tengo una resolución de manera favorable en la que me acredita como usuario agrícola, ganadero pecuario, industrial y de servicios. Bueno, pues ahí están las dos partes, tanto la presidenta como Mario Calzada, que pues por supuesto hacía lo suyo, defendiéndose en torno a estos dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y mire, no me haga caso, pero a mí me parece que si bien es cierto, como medios de comunicación y como Círculo Rojo, tomamos lo que nos toca de la mañanera, a mí me parece que ya nos han tocado muchas cosas. O sea, es decir, Querétaro ya ha estado en varias ocasiones, por lo menos en 3 ocasiones, en las últimas 2 semanas, como protagonista ahí en la mañanera. La semana pasada o la antepasada con este tema de los congresos a propósito del plan B de la reforma electoral, y cuando la presidenta decía, a ver, el Congreso cuesta mucho versus lo que produce, y bueno, por supuesto que le tocaba a Querétaro, y en esta ocasión una familia de renombre que, insisto, pues no es cualquier apellido. El apellido Calzada, por supuesto que pesa y que duele en el Círculo Rojo todavía. Y bueno, a propósito de ello, también ayer Beatriz Robles, senadora del partido Movimiento Regeneración Nacional, habló justo de la concesión de los pozos de agua para uso agrario. Dice que pues también insistirá en que la Conagua haga lo que tiene que hacer para que estas concesiones no sean mal utilizadas. Derivado de los señalamientos realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum hacia la familia del diputado Mario Calzada por hacer mal uso de las concesiones del agua, la senadora Beatriz Robles solicitará a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, una revisión de los títulos que tienen y conocer los resultados de las inspecciones que se han realizado. Sí, yo tengo detectadas un par de pozos donde veo que salen pipas de agua cargadas, y lo que voy a pedir va a ser la revisión y lo voy a pedir directamente a México. Enfatizó que se solicitará una reunión con el delegado estatal José Gerardo Cinesio Ríos, quien fue designado a inicios del año tras la salida de Gregorio Cruz Martínez, quien estuvo en funciones hasta finales del 2025, para que se pueda realizar una revisión de las concesiones. Robles apuntó que la familia Calzada posee concesiones de pozos de agua para un uso agrario, sin embargo que esa agua ha sido comercializada a través de la venta de pipas para habitantes del Marqués, lo que va en contra de las concesiones que les fueron otorgadas en un inicio. De acuerdo con la Oficina de Comunicación del diputado Calzada, los títulos se encuentran vigentes y en orden, y que además corresponden a un uso agrícola, servicios, industria y pecuario. Y bueno, evidentemente el gobernador del estado, Mauricio Curi González, también tenía que posicionarse en torno a ello, porque recuerde, a ver, el contexto es, en Querétaro, cuando recién llegó el gobernador del estado, se propuso una iniciativa de ley, una reforma de ley que el propio Ejecutivo acomodó en el Congreso local, justo para,
poner en orden algunas concesiones que se habían dado en años anteriores en el estado de Querétaro y que se encontraban fuera de la norma de la Ley General de Aguas, una ley general que habla justo sobre la entrega de concesiones. En Querétaro no existía eso. Esta ley se promueve, hay una gran polémica, hay manifestaciones y represiones y esa ley queda ahí. No es una ley de aguas, es una ley que administra justo las concesiones y otra serie de acciones que tienen que ver con el alcantarillado y con varias cosas así. Hoy el gobernador dice, a ver, es la Conagua la que tiene que revisar esto, y si bien es cierto las concesiones y la posesión de los cuerpos de agua en este país es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua, también hay una incidencia en el ámbito de lo local. El gobernador dice, saca las manos de esta discusión y dice, será la Conagua la que tenga que revisar y tomar decisiones en torno a esta y otras tantas concesiones. Ante los recientes señalamientos realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum a la familia del diputado Mario Calzada por hacer mal uso de las concesiones de agua en Querétaro, el gobernador de la entidad, Mauricio Curi González, afirmó que le corresponderá a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, resolver esta situación. Siempre estaremos a favor de la ley y en este caso fue una concesión que dio la Conagua y ya había sido clausurada y después la volvieron a abrir, la volvieron a clausurar. Y es un tema que tendrán que resolver ellos y yo, por supuesto, siempre a favor de la ley y es responsabilidad, como te comenté, de esa concesión la dio la Conagua. Reiteró que hasta donde tenía entendido, la propia Conagua había clausurado en 2 ocasiones a los dueños de los pozos de agua, pero que eventualmente les permitieron volver a operar. Finalmente, reiteró que las autoridades estatales se mantendrán pendientes de lo que determine la Conagua. La familia del diputado Mario Calzada ha sido señalada por hacer mal uso de 628,000 metros cúbicos proporcionados por 5 títulos de los que tienen concesión. La presidenta de México señaló que la familia comercializa ilegalmente con el agua, ya que al tratarse de pozos de uso agrícola no pagan el derecho de uso a la Conagua, esto bajo los criterios de la antigua Ley de Aguas. Al momento, el diputado Mario Calzada ha negado los señalamientos al detallar que las concesiones que posee corresponden al uso agrícola, servicios industrial y pecuario, y que además las autoridades competentes han constatado que se encuentran alineadas a la normatividad vigente. Son las 9:25 a.m. Déjeme hacer rápidamente un corte de estación, un corte comercial y regresando vamos a platicar aquí en el estudio con estas valientes mujeres periodistas, reporteras que el día de ayer se presentaron en la rueda de prensa del gobernador del estado para exigir algo que pues me parece pues es un derecho de todos y todas, más allá de la polarización entre hombres y mujeres, que me parece que eso es la narrativa que han querido colocar algunos medios de comunicación. No hay una polaridad, lo que hay es una exigencia de respeto y de una mirada digna del trabajo que las mujeres también hacen en los medios de comunicación. Voy al corte y regresamos. Así las cosas. Servimos para informar, informamos para servir. Continuamos. Bueno, pues aquí en el estudio se encuentran conmigo Malena Hernández, una mujer periodista académica de larga trayectoria en los medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos, y a quien le agradezco enormemente que nos permita platicar con ella. Malena Hernández e Isabel Posadas, una mujer que también se ha dedicado a los medios de comunicación desde hace muchísimos años. Yo la conocí muy chiquita, ¿no es cierto? Sí estaba chiquita. Estaba chiquita. Bueno, mi querida Isabel Posadas, Malena Hernández, ambas periodistas y amigas que les reconozco desde hace muchos años el esfuerzo pues por permanecer en este camino que yo no sé por qué elegimos, muchachas, o sea, en qué momento nos emborracharon y nos dijeron, fírmale aquí, porque difícilmente uno se libra de esta experiencia del ejercicio periodístico. Male, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Claudia. Buenos días, Isabel. Buenos días. Un honor estar aquí con dos mujeres valientes. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad de
de compartir ahorita antes de empezar, de salir, comentábamos cómo se sienten, ¿no? Después de lo que vivimos de la ayer, vorágine de ayer. Exactamente, ¿no? Emociones muy fuertes, pero muy contenta de estar aquí, muy contenta, muchas gracias. Muchas gracias, Male. Isa, ¿cómo estás? Muy Tú bien, fuiste mi la querida valiente Clau. que levantó la mano ahí en la rueda de prensa con el gobernador del estado y eso te lo reconocemos como Muchísimas compañeras gracias, Clau. periodistas y reporteras. Pero ¿cómo estás, Isa? ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta, muy satisfecha. Creo que el posicionamiento que dimos todas el día de ayer, pues fue un posicionamiento en el que durante el resto del día nos sentimos muy acompañadas. Exacto. Que si bien es cierto que en esta ocasión la agresión parecía que era dirigida a las mujeres periodistas, nos indignó a todas porque incluso lo señalaba en algunas conversaciones el día de ayer. Me parece que es muy evidente que siendo periodistas sabemos la forma de utilizar el lenguaje y cómo se puede interpretar cada una de las palabras o de los mensajes que nosotros emitimos. Y me parece que este mensaje que envía el director del Diario de Querétaro, el cómo estructura el mensaje, deja más que claro que para él las mujeres no importamos. Y no se refería solamente a las mujeres periodistas, ¿no? Sino claro. que lo hizo en general y eso fue lo que provocó tanta indignación, pero también eso es lo que a mí hoy me tiene muy contenta y muy satisfecha, que el día de ayer recibimos todas mensajes de hombres, de mujeres, de colegas, de todos los gremios acompañándonos y eso me parece que es un mensaje mucho más poderoso, que va en positivo, en sentido positivo, de que sí es tiempo de mujeres. Efectivamente, sí es tiempo de mujeres y yo lo decía en algunos otros espacios y en algunos otros momentos, más allá de la polarización que pudieran estar empujando algunos sectores entre los niños, las niñas, los buenos con los buenos y los malos con los malos, a mí me parece que este es un momento coyuntural, ¿no, Male? Es decir, este es el quiebre o el pretexto, si lo queremos decir de manera muy coloquial y muy simple, muy laxa, es el pretexto que esperábamos para comenzar a accionar de manera distinta. Coincido totalmente contigo, Claudia Ivonne. Yo creo que este momento es un parteaguas que no podemos permitir ni dejarlo pasar. Yo creo que una de las cosas más valiosas con las que yo me quedo de lo que inició ayer, no quiero hablar de lo que pasó ayer porque apenas inició, no es algo que sucedió y se acabó, esto apenas está comenzando. Bien. Que fue un reencuentro entre mujeres periodistas. Creo que, y ese es otro tema del que hay que hablar, creo que las mujeres periodistas estamos cada una metida en nuestro mundo, viviendo nuestros propios infiernos, tratando de resolverlos solas. Y de pronto te das cuenta que a tu alrededor tienes mujeres que están viviendo lo mismo, que están enfrentando los mismos problemas y de pronto te das cuenta que puedes compartir con ellas y levantar la voz con ellas. Y yo creo que sobre todo hacerlo, sí, por supuesto, por nosotras que en este momento ejercemos el poder, pero por las generaciones que vienen detrás, y no solo de mujeres periodistas, por nuestras hijas, por nuestras nietas, y por todas las mujeres. Así como cada sector ha levantado la voz de cómo viven este problema en donde la mujer ha sido invisibilizada y anulada, tenemos que hablar de lo que pasa en los medios. La cuestión es que siempre se nos dijo, el periodista no puede ser la noticia, el periodista solamente transmite y no debe colocarse en el foco, y creo que durante mucho tiempo creímos eso. Y sin embargo, en este momento hay que romper ese tabú, no es cierto. O sea, hay que ver qué es lo que estamos viviendo, qué se vive, cuál es la situación que se vive en los medios, particularmente en Querétaro, que de algún modo le van a reflejar a la sociedad en general qué es lo que está pasando. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo se forma la opinión pública? ¿Cómo se forman las noticias? ¿Qué hay detrás? ¿Quiénes manejan los hilos? ¿Quiénes los quieren manejar? ¿Quiénes se dejan manejar y quiénes no se dejan manejar? Entonces, yo creo que sí es importante que en este momento las mujeres periodistas seamos la noticia. Seamos la noticia y le expliquemos a la gente que a veces está muy alejada de lo que está sucediendo, a la audiencia, y decirle, esto es por lo que atravesamos. Y uno de los grandes problemas que atravesamos es que ha sido un grupo de hombres, quienes dirigen los medios y quienes se sientan que es a ellos
a quienes convocan las autoridades, y no hablemos de las actuales, hablamos, Es Claudia un Ybonne, tema. tenemos casi 40 años ejerciendo esto, y esto no ha cambiado. no. Bueno, A ver, no dale, saquemos que no cuentas, saquen cuentas. casi 5 años ejerciendo esto, y la situación no ha cambiado. Exacto. Sí, no ha cambiado. Claro, ahora tenemos a nuestro favor el poder levantar la voz, el ya no Así tener es. miedo, que además hay que hablar, no tener miedo, pero hablar también por las que sí tienen miedo a perder sus trabajos. Exactamente. Exacto. Y fíjate, Malena, que algo que yo quería puntualizar, en realidad sí, muchas de las cosas que vivimos las mujeres periodistas no han cambiado, pero yo esta mañana observaba algo que sí ha cambiado y que se los juro, se los digo y se me pone la piel chinita Sí te porque veo. me emociona profundamente. Estamos demostrando que los medios de comunicación tradicionales no quisieron poner ni colocar con la contundencia que se mostró la fuerza que nosotras enviamos el mensaje el día de ayer Sí, en no el están Café en las con planas, Curi. ¿eh? Pero ¿qué creen? Eso sí ya cambió. Claro. Los medios de comunicación digitales sí pusieron este posicionamiento en sus portadas. Y eso es lo que está cambiando, que también estos nuevos medios de comunicación con una visión distinta están demostrando que ya no necesitamos solamente a los medios tradicionales y que Claro. su voz no tiene que ser la única que se escuche, sino la de todos los demás medios de comunicación que, por cierto, tampoco estaban en la foto. Sí, no, por supuesto. Y creo que, como bien lo dicen, chicas, yo solamente sumaría, antes de irnos a un corte, porque tengo que hacer un corte comercial, pero yo sumaría que justo este momento es una sacudida incluso para nosotras mismas, para revalorar la capacidad y la fuerza que como mujeres tenemos, pero como colectivas y como yo se los decía en nuestro grupo, este acuerpamiento que hacemos de este momento coyuntural en el que nos podemos permitir justo mirar a la otra, porque lo decíamos en algún momento, ¿no? Nos encontramos solamente en los eventos y eso si nos saludamos, a ver, pues quién sabe. Porque estamos, como decía Male, corriendo. Todo el tiempo estamos corriendo y eso es un tema también de fondo y estructural. Es decir, las mujeres en el ejercicio periodístico no solamente hacemos periodismo, también hacemos la de mamá, hacemos la de compañeras, Claro. hacemos la de editoras, Ama de casa. ama de casa, o sea, tenemos una carga y creo que en el trabajo periodístico lo vemos de manera muy clara. Tenemos la carga laboral afuera, pero tenemos una carga laboral adentro. Yo no sé qué hora terminaste tú, Male, de hacer tu edición. Fue una locura, pero yo te puedo decir desde la mañana, como teníamos que ir Exacto. temprano, o sea, llegar habíamos quedado en vernos a las 8:20 para juntas llegar a la conferencia de prensa del gobernador, y para eso pues fue implicar el levántate más temprano. La estacionada en el centro histórico. Exactamente, no, pero además en casa. Digo, yo normalmente Claro, sí, mientras claro. me levanto, estoy haciendo el desayuno, estoy poniendo ropa en la lavadora, estoy oyendo noticias, estoy mandando mensajes en contacto con mis reporteros. Actualizando tu agenda. Entonces de pronto hoy en la mañana dije, híjole, se quedó mucha ropa de ayer, ahora se me juntó más la ropa, ¿no? Entre que corres y es eso, ¿no? El claro. decir, híjole, es que tienes que hacer todo se junta, porque además también nos educaron con la idea de que en todo tenemos que ser perfectas. Exacto, y justo ahí es en donde me quiero detener. Nos toca ser perfectas y a partir de este pronunciamiento buscar que se les reconozca como perfectas. Voy al corte y regresando vamos perfilando el cierre de esta conversación. Estamos prácticamente en el último bloque de este espacio informativo. No le cambie, estamos hablando hoy con Isabel Posadas y con Malena Hernández, dos grandes periodistas, mujeres periodistas, además valientes y pues inteligentes, que eso... Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Bueno, pues estábamos platicando fuera del aire justo lo que está sucediendo con esta coyuntura que hemos insistido no es una agresión, una narrativa violenta en contra del gremio periodístico conformado por mujeres o el gremio de mujeres que trabajan en los medios de comunicación. Es una violencia simbólica ante lo que las mujeres representamos en el estado de Querétaro. ¿Pero qué sigue, chicas? Es decir, este primer saque, si me permiten decirlo así, Male, tú decías, ayer apenas empezó, pero ¿qué sigue? ¿Qué estamos buscando como gremio periodístico en el devenir de los días?
Bueno, pues en primer lugar, partir de que, insisto, esto no es algo que se acabó, sino que apenas empezó, y que haya una serie de acciones de nuestra parte, pero también de los sectores que están a nuestro alrededor. Y en primer lugar, hablemos de autoridades. Ayer, después de esta reunión, el secretario de Gobierno, Eric Cudiño, nos citó en su oficina, nos convocó, pues digo, después de... acababa de instruir públicamente el gobernador a que se tomaran medidas en este sentido. Y bueno, pues en esa reunión que acudimos aproximadamente, no pudieron asistir todas, digo, por cuestión de hora, insisto, todas tenemos que trabajar. Claro. Asistimos un grupo como de 17 personas. Oye, pues nada mal. No, nada mal, nada mal. Y entonces, pues ahí se expuso nuevamente, pues cuáles eran nuestras inconformidades y se pidieron acciones concretas. Y en este caso, bueno, pues el funcionario acordó que en breve se convocaría para expresarnos una serie de acciones que tomarían. ¿Qué cosas de qué cosas se hablaron o qué cosas se plantearon que tenemos que ir construyendo? Esto no es algo que ya traigamos hecho, tenemos que ir construyéndolo sobre la marcha. Claro. Y de ahí lo valioso, porque es con la experiencia de todas las que estamos participando. De entrada, el decir, bueno, a ver, ¿puede la autoridad como gobierno del Estado contratar a un medio con recursos públicos? Porque si bien estamos hablando aquí de que el director que generó todo esto, con sus muy, muy desafortunadas, por decirlo menos y no decir groserías aquí al aire, con sus desafortunadas declaraciones y la burla de los compañeros. ¿Su dicho franco? Por su franqueza. Por su franqueza. Y ofrecer disculpas por ser franco. Bueno, en fin, la franqueza de su dicho. A lo que voy es, si bien es una empresa privada, lo cierto es que reciben recursos públicos. Entonces, yo creo que a lo mejor no podemos exigirle a una empresa en particular, pues, tomar decisiones editoriales o etcétera, lo que tenga que ver con su propia empresa, pero sí a las autoridades. Nuestro foco son las autoridades por permitir eso. Claro. En primer lugar, porque partamos, los estados tienen la obligación de proteger a las mujeres periodistas. Los estados tienen no solamente esa obligación, sino que tienen que garantizar que ejerzamos nuestra profesión sin violencia. Entonces, conectemos esto y nuestro papel es exigirle a la autoridad que no contrate a medios de comunicación, hablando en este caso, que violenten o que no tengan una política inclusiva en favor de las mujeres, empezando por sus trabajadoras. Claro, porque podemos ser publicar cosas muy bonitas, muy incluyentes, con lenguaje muy inclusivo, y al interior habrá que ver cómo están las condiciones laborales de las reporteras. Por supuesto. Y cómo es el trato hacia esas reporteras. Oye, Male, y aquí entro porque justo apenas hace menos de un mes, la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de esta Unidad de Género y Cultura de la Paz, firmó un convenio de colaboración con el gobierno estatal a través de la Secretaría de las Mujeres para capacitar a los medios de comunicación en un ejercicio periodístico incluyente, libre de estereotipos y libre de esta violencia de género. Entonces, pues me parece que es bastante oportuno lo que dices, es decir, no pero solamente ¿quiénes están medio acudiendo a ese curso? Las reporteras, que son las que sufren la violencia. Exacto. O sea, no están yendo los varones, exactamente, ni los directores, por supuesto. Exactamente, ¿no? Y que también es uno de los puntos precisamente que compartíamos ayer con el secretario de Gobierno, que es importante que más allá de que solamente se les haga una cordial invitación, se haga un compromiso real de formación, porque evidentemente mientras no haya formación, este tipo de cosas van a seguir sucediendo. Y también no importa que la base de la pirámide, que quienes generamos la información todos los días seamos mujeres, si quienes editan esa información para ser publicada siguen siendo varones sin esta capacitación y sin esta conciencia de género. ¿Acciones afirmativas, chicas? ¿Necesitamos acciones afirmativas dentro de los medios de comunicación? Por supuesto. Sin duda alguna. Perdón, me quedé ahorita pensando en lo que decías, Isabel. Yo creo que hay un asunto del que también se debe hablar. Dijiste tú, esto no se resuelve con un desayuno, yo lo comentaba ayer en la reunión. Así es. Que no se equivoquen, y esto no se trata de que la próxima semana el general de la zona militar nos invite a desayunar a las mujeres. Claro, eso no lo porque resuelve. Eso sería, perdón, una mentada de madre. Claro. O sea, no va por ahí, sí.
de entrada yo creo que es importante porque este hecho no es darle la vuelta a la página. Se tiene que aclarar qué fue lo que pasó. Ayer el secretario de Gobierno dijo que él no había sido organizador, que ellos no habían convocado. Entonces, bueno, ¿quién lo hizo? Tiene que aclararlo. El comandante de la 17ª Zona Militar debe declarar al respecto. Antes no se acostumbraba que los militares hablaran, eso era cosa prohibida. Hoy la cosa cambió, ¿no? Su comandante suprema es una mujer. Así es. Entonces, está obligado el general de la Zona Militar a explicar a detalle qué fue lo que pasó, quién elaboró esa lista de invitados. Porque en una reunión donde se habla de seguridad no se convocó a mujeres, es cosa de hombres, pues ¿de qué están hablando? Efectivamente. Si me explico, entonces, yo creo que este asunto tiene que quedar perfectamente claro, no borrarlo y hacer como que de aquí en adelante, borrón y cuenta nueva ya, no. Hay que partir con transparencia y con las cosas claras. Por supuesto. Y que vayamos entendiendo también dónde está el poder y quién lo tiene. Exacto. ¿Quién está ejerciendo ese poder al grado de que pueda manipular funcionarios públicos de diferentes instituciones para realizar reuniones como esta persona o este grupo de personas decidan? Creo que ahí es el análisis de fondo que tendríamos que estar estudiando de quién está ejerciendo el poder entonces en realidad en el estado de Querétaro y en los medios de comunicación. Exactamente. Y bueno, yo le agregaría que no sé si es un tema de ejercer el poder a través de la manipulación o que simple y sencillamente se juntan quienes piensan exactamente igual. O sea, es decir, el club de Toby, que se pueden juntar en restaurantes y chacotear y ahí tomar decisiones editoriales. Exacto, porque finalmente yo lo vengo diciendo, es un problema estructural, es un problema de fondo, es simple y sencillamente. No es Mario León, director del diario, no es Aurelio Peña, conductor de un noticiario, no es Adán Olvera, director de un conductor, porque ni siquiera son directores hasta donde entiendo, son conductores de un noticiario. No son ellos con nombre y apellido, sino lo que representan respecto de esta visión o perspectiva de género que hoy afecta incluso no solamente a las mujeres del gremio, sino a todas las mujeres. Y voy a enlistar, ahí está Perla Citlali, ahí está Lluvia, ahí están Jocelyn y Liliana, que siguen desaparecidas hace 3 años. Y ahí está la declaración del fiscal que dice que no pueden encontrar al feminicida de Perla Citlali, por favor. Yo le he dicho, si con la estrategia Sinergia han desmantelado células delincuenciales, ¿cómo puede ser posible que no encuentren a un feminicida? Y que además la familia, al día siguiente del feminicidio, señaló claramente a la expareja de Perla. Y entonces estamos frente a una violencia estructural, simbólica y explícita. Entonces, no sé si es ejercer el poder o más bien es que entre todos se juntan, porque esa es la visión que impera en el estado de Querétaro. O sea, es una idea, es una superestructura, es decir, es un conjunto de ideas que están objetivadas y legitimadas a través justo del dicho de muchas personas, de muchos que forman parte del Círculo Rojo. El tiempo se me terminó, chicas, híjole, es que juntas, híjole, bueno, no nos alcanza un noticiario. Mi querida Isa, esta es tu casa. Muchísimas y te reitero el apoyo y el reconocimiento porque fuiste tú la que comenzó con todo este desmadre, Isabel. O sea, si no hubiera sacado esa publicación, a ver, todas estaríamos tranquilas terminando nuestras ediciones a tiempo. Y te voy a decir una cosa, ni siquiera de verdad por mi cabeza pasó todo lo que se iba a generar con esto, pero estoy muy satisfecha. Muchísimas gracias por darnos un gran pretexto para estar unidas, fortalecidas y sumar cada vez más voluntades. Gracias, mi Clau. Gracias, mi querida Isa. Male, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a ti, gracias, Isabel. Y yo insisto, esto para nosotras, porque emocionalmente hay que decirlo, es fuerte, ¿eh? O sea, claro. Sí, somos fuertes, pero esto afecta emocionalmente, por ¿no? supuesto. Platicábamos ahorita cómo se siente, ¿no? Así como que nos pasó por encima una planadora, pero y sin embargo aquí estamos, con toda la fuerza para seguir adelante, ¿no? Entonces, para mí lo principal es que en lo individual nos sacó de un letargo en el que podríamos estar. Así es. Para encendernos y decir, va para adelante, aquí nadie se raja. Exacto, así es. Y para demostrar que en Querétaro las mujeres sí importamos. Ya nos vamos. Muchas gracias, Cristian García en Controles Técnicos y Producción. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres.